¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que tiene de nuevo como invitado a Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, cuya presentación, visto que ya nos ha acompañado aquí en el estudio, quizás sobra, pero en fin la recuerdo, doctor en teoría política, académico de largo tranco en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembro del Sistema Nacional de Investigación y actualmente, como lo decía, presidente del Consejo del Instituto Nacional Electoral. El propósito de la invitación de hoy versa sobre un acontecimiento o dos acontecimientos sobre los cuales hay que prestar atención: el incremento de la violencia criminal sobre políticos y el ascenso del calor en lo que es la confrontación política. Te quiero entrevistar sobre eso. Encantado, un placer estar de nuevo contigo. Te agradezco, Lorenzo. Un dato duro: suman ya 92 los políticos entre dirigentes, entre candidatos municipales, así como alcaldes y regidores en funciones, que han sido ejecutados por el crimen a partir del día 8 de septiembre. Esto es la fecha en que arrancó el proceso electoral. ¿Qué te dice ese hecho? Bueno, me preocupa particularmente porque de entre esa cifra hay que destacar a 15 candidatos, sobre todo a cargos municipales o cargos locales, diputaciones locales, que habla pues de una circunstancia que debe, me parece, preocuparnos a todos. Si bien hasta el momento, y te lo digo una vez que ha terminado el trabajo de campo de 45,000 capacitadores y supervisores electorales a lo largo y ancho del país durante 52 días, no tuvimos ningún percance, digamos, que nos permita identificar que hay una intencionalidad de la criminalidad organizada de alterar o de irrumpir en el proceso electoral. La cifra de incidentes es realmente marginal si se piensa en el trabajo de campo del que hablamos. El hecho de que esté presentándose en pleno proceso electoral, el más grande de nuestra historia, hechos de violencia como los que mencionas, pues debe alertarnos a todos. Estamos muy atentos. Yo siempre he sostenido que no es una responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. No tenemos ni la facultad constitucional ni las herramientas para poder detener la criminalidad, para poder hacer prevalecer el Estado de Derecho en términos de seguridad. Esa es una competencia de las instancias federales y locales, con las que, te anticipo, tenemos una coordinación y una comunicación permanente, bien aceitada, bajo la premisa de que cada quien es responsable de lo que le toca. Nosotros de hacer elecciones como INE, ellos de propiciar las condiciones de paz pública y de seguridad necesarias para que las elecciones se lleven a cabo. Mi preocupación corre por el lado de que veo un incremento de la violencia criminal con una mayor rispidez en la confrontación política. Es lo que nos debería preocupar por dos razones, y es donde hay que poner atención por dos razones. La rispidez no necesariamente está provocada por la violencia, ni la violencia está provocada por la rispidez, pero son la rispidez del debate político, pero son dos fenómenos que, si no tenemos cuidado, y por eso los llamados reiterados de parte de la autoridad electoral a la responsabilidad de todos los actores políticos, de quienes, digamos, despliegan las campañas, los partidos y los candidatos, pero también de los otros actores que de alguna u otra manera, digamos, incidimos en el buen desarrollo del proceso electoral, desde las autoridades electorales hasta los grupos empresariales y, por supuesto, los servidores públicos de toda jerarquía. Pues tenemos que tener cuidado para que estos dos fenómenos, no, digámoslo así, no se retroalimenten entre sí. Ojalá en el términos de la violencia, la ciudadanía que ha estado a la altura del desafío del proceso electoral, para decirlo en términos coloquiales, los ciudadanos están jalando con el INE en la construcción de la elección más grande de la historia. Los números de la capacitación electoral son fantásticos. Al día de hoy, de las 157,000 casillas, solo en 17 no tenemos todavía el número de ciudadanos que necesitamos. Tú me estás hablando de la organización de la elección, pero el crimen está incidiendo en los posibles elegidos. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Menciono a los ciudadanos, repito, que están estando a la altura del desafío de esta elección. Pues tenemos que generar un contexto de refractariedad y de condena a la violencia. En 94, si te acuerdas, fue un año, 1994, un año muy complicado en el que se presentó una violencia distinta a la que estamos viendo hoy. Con causa.
si Buenas quieres, y malas. o no, pero Buenas y malas. bueno, tuviste la irrupción de la guerrilla zapatista, el asesinato de Colosio, es decir, El secuestro de Alfredo Harpelú. tuviste una violencia, insisto, que no es esta violencia criminal, pero ¿cuál fue la reacción? Que es el punto que quiero subrayar en 1994 de las y los ciudadanos. Votamos masivamente, Votamos con miedo. votamos. Con Y miedo. fue una manera también en la que se dijo, se interpretó, era una manera desde la ciudadanía de decirle no a la violencia y sí refrendar nuestro compromiso Ahora, democrático. déjame referirme a un capítulo que ya tú mencionaste. Entiendo y me parece natural que lo aclares, que no es competencia del Instituto Nacional Electoral Así es. garantizar la seguridad. Sin embargo, sí hay instituciones, me refiero desde luego a Gobernación, me refiero desde luego a la Procuraduría. ¿Has hablado con ellos sobre la inconveniencia de dejar en impunidad el que el crimen esté matando, ejecutando a políticos y en particular a 15 candidatos? Sí, mira, nosotros tenemos como Instituto Nacional Electoral una coordinación con instancias responsables de la seguridad, tanto a nivel federal, por supuesto la Procuraduría y la Secretaría de Gobernación, pero también otros tipos de instancias, con las que la comunicación es indispensable para poder, digámoslo así, nosotros mismos incluso hacer nuestro trabajo de campo, y también a nivel local. Nuestras oficinas, nuestros delegados participan, digámoslo así, de las reuniones de seguridad en el ámbito estatal. La comunicación no basta. Estoy de acuerdo. Es decir, hay una disposición clara y manifiesta de la autoridad política y gubernamental. Nosotros hemos transmitido nuestra preocupación en estos espacios y mi sentir es que ha sido comprendida y asimilada de aquel lado. El que esté ocurriendo hechos de violencia significa que todavía estamos lejos como Estado, no hablo del INE, como Estado, de llegar a generar las condiciones idóneas en términos de paz pública y de seguridad para que las elecciones transcurran bien. Porque en la estridencia del debate político, y ese es el problema, la violencia puede correr el riesgo de no solo de contaminarlo, sino que el debate en su intensidad, la discusión en las campañas, puede eventualmente, y esa es una frontera que no debemos ni podemos traspasar, empezar a vincularse o apelar a la propia violencia. Eso sería gravísimo. Por eso yo creo que la altitud de miras y el cumplimiento de nuestras respectivas responsabilidades, altitud de miras de los actores y cumplimiento de nuestras responsabilidades de los entes del Estado es fundamental para que la elección llegue a buen puerto. Dice la magistrada Janine Otalora, presidenta del Tribunal Electoral, dijo lo siguiente en una conferencia: podría encontrarse en la violencia formas alternas, ilegales e inaceptables de decidir quién esté y quién no esté en la boleta electoral. ¿Tú te explicas de ese modo la intervención del crimen en algunos procesos electorales municipales? Hoy no tenemos ningún elemento, hay que ser muy responsables, suscribiendo en sus términos lo que ha dicho la presidenta del Tribunal Electoral. Con ella hemos platicado mucho e incluso hemos, digámoslo así, acompañado el discurso público, apelando, digamos, a las condiciones en las que la elección tiene que llevarse a cabo. Hoy no tenemos ningún elemento para poder decir que estos actos de violencia contra candidatos están vinculados contra el proceso o en relación con el proceso. Pero lo que sí es que con independencia de que ello ocurra, evidentemente la violencia contamina el proceso en su conjunto. Por eso hay que pararla de tajo, en general, Sí. pero particularmente en este momento. En la coyuntura electoral. Claro. Déjame traer a colación lo que dijiste apenas el lunes pasado al suscribir un convenio con la Comisión Federal Electoral. Si te parece, vemos Electricidad. el extracto. De electricidad, perdón. Electoral, dije, perdón. Electricidad. Debo insistir que es responsabilidad de todos cuidar la elección. El tono y la rispidez del debate democrático debe, por supuesto, sumar a las estrategias electorales, pero no puede buscar eliminar a los opositores. Pasada la elección, mayorías y minorías, unas y otras, se van a necesitar mutuamente para tener un país que mejorar, para darle gobernabilidad a la nación y para construir juntos un futuro para México. Utilizas la palabra eliminar. En tu opinión, ¿hay actores políticos y económicos y sociales que están confundiendo elegir con eliminar? No,
pero no podemos permitirnos el lujo de llegar a esos niveles. Por eso, como autoridad electoral, lo que hemos pretendido con este discurso es, digámoslo así, advertir los riesgos, pero de entrar en una lógica de encono en la disputa electoral, que a alguien que le resulte o le provoque, que resulte aceptable eventualmente recurrir a, digámoslo así, mecanismos, estrategias que implican violar la ley y que no podemos aceptar en el proceso electoral antes de que ocurran. Creo que este es un llamado además a la responsabilidad de, digamos, de estar a la altura del desafío histórico. Ahora, en su reciente gira por Europa, el presidente Enrique Peña Nieto señalaba que las elecciones en México se desarrollan en plena normalidad democrática. La elección está transcurriendo conforme a los cánones, conforme a las reglas. La normalidad democrática significa cumplir con las reglas del juego que han sido acordadas por los jugadores y que, al constituir partidos, coaliciones y registrar candidaturas, implica una aceptación de esas reglas y de jugar conforme a esas reglas. Hemos visto algún ejemplo de intentos de jugar al límite y eventualmente de traspasar la frontera de las reglas. Y eso es muy delicado, porque significa sabotear el juego electoral. Y esto puede ocurrir de parte, o puede provenir de parte de partidos políticos, de candidatos, pero también de grupos de externos, digámoslo así, a la contienda política en primera instancia. Puede ocurrir por parte de medios de comunicación, puede ocurrir por parte de grupos de la sociedad, desde grupos empresariales a otros de otra naturaleza, y puede provenir, por supuesto, de los gobiernos, de funcionarios públicos, de toda la jerarquía. Por eso es importantísimo el respeto de las reglas como parte de la viabilidad del juego democrático. Justo a raíz de un video que tú mismo subiste que me llamó la atención, es que me animó a invitarte de nuevo aquí a Entre Dichos. Si te parece, vemos un pasaje de ese video. Por supuesto. Jugar al límite o incluso romper las reglas con tal de procurar incidir en el resultado electoral es la mejor manera de generarnos un futuro incierto para la democracia. Su respeto por parte de todos es fundamental para construir desde ahora un futuro de civilidad para los días que vendrán después de las elecciones. Nos gusten o no, esas reglas son el resultado de una serie de acuerdos y de compromisos para que el juego democrático se lleve a cabo en paz y sin sobresaltos. Todos estamos sujetos a ellas. Autoridades, gobiernos, partidos políticos, candidatos, medios de comunicación, grupos empresariales y la sociedad en general. Tanto en el video como lo que aquí dijiste en el estudio, incluyes a sectores empresariales. ¿Por? Bueno, porque hubo una polémica justo la semana pasada respecto de un promocional que fue pagado, propiciado por alguna organización vinculada a grupos empresariales, que en un primer momento, digámoslo así, fue avalada por la comisión con una votación dividida por la Comisión de Quejas del INE, pero que el Tribunal Electoral ordenó suspender, y el tribunal tiene la última palabra, en tanto se desahogaba el asunto, es decir, concedió las medidas cautelares, lo suspendió. Yo creo que hay ciertas prohibiciones que atañen a una gran pluralidad de actores, como por ejemplo, incluyendo grupos empresariales, medios de comunicación y demás, que nos guste o no, desde hace 10 años han formado parte, digámoslo así, de las reglas del juego. Es decir, la prohibición de comprar publicidad a favor o en contra de cualquier partido o candidato en radio y televisión. Esa es una prohibición que nos guste o no, ahí está. Eso acota la libertad de los distintos actores sociales de ninguna manera. Pueden pronunciarse mientras no compren publicidad en radio y televisión. Ese era un contexto, pero, digamos, lo que pretendimos fue a partir de ese contexto y vista, digámoslo así, el tono que está adquiriendo la disputa política, pues hacer un llamado entonces a 2 meses, hoy a 50 días de la elección, de estar a la altura del desafío. Porque la elección sí es un momento fundamental de la vida política de nuestra sociedad, pero hay un mañana. Y los grandes problemas de nuestra sociedad que hoy nos aquejan y que están generando este ambiente de insatisfacción
con la democracia, con las instituciones, con la política. Me refiero a la pobreza, a la desigualdad, a la corrupción, a la impunidad y a la inseguridad, van a estar allí el día después de las elecciones, lamentablemente. No son temas que se vayan a resolver, problemas que se vayan a resolver de aquí a los próximos 2 meses. Y su solución en democracia va a requerir de compromisos y de decisiones construidas por todos. Esta lógica de que en la democracia no se vale ganar a cualquier costo porque el día después todos nos vamos a necesitar, es muy importante tenerla presente en lo que va a venir del proceso electoral. Última pregunta, y déjame rescatar algo que ya dijiste. En tu concepto, fue la ciudadanía la que conjuró el peligro en 1994 que llevara al descarrilamiento tanto del proceso electoral como de la estabilidad política. ¿Qué exhorto le harías a la ciudadanía para tomar prevención sobre los hechos criminales violentos y la confrontación política exagerada? Reivindicar, los resumiría así, reivindicar la vocación y la apuesta democrática que la misma ciudadanía ha mantenido durante prácticamente 30 años para mantener esta ruta de una transición que todavía tiene muchos tramos por dar, muchas necesidades todavía que cumplir y satisfacer, pero que ha sido una apuesta pacífica y democrática, es decir, una apuesta sin violencia y una apuesta por resolver, procesar nuestro pluralismo, nuestra diversidad política y la confrontación que es natural en una sociedad tan diversa como la nuestra por la vía electoral. No solo, pero fundamentalmente por la vía electoral. Creo que no basta la ciudadanía. En 94 tampoco bastó esa apuesta de los ciudadanos. Sí. Fue acompañada de una serie de acciones de la política, de las instituciones. La reforma de 1994 fue importantísima para generar ese cauce. Pero sí ciudadanía y los demás actores sociales, económicos, políticos, institucionales, logramos, digámoslo así, reivindicar esa apuesta, el día de mañana van a estar los problemas, pero estaremos en buenas condiciones allí, pero estaremos en mejores condiciones para enfrentarlos como ocurre en democracia. Mayorías y minorías, todos juntos. Te aprecio mucho la disposición de estar en Entredichos, como desde luego le agradezco a usted el hecho de acompañarnos en las distintas plataformas de Grupo Reforma. Muchísimas gracias.